Hola amigos, de nuevo nos vemos y aquí tenemos una grande, eh, un, un equipo ya de una cierta edad, en este caso, y la verdad es que, oye, no está mal tampoco este equipo. Estamos hablando de una Sommercam TS 340DX. La verdad es que para su época, porque estas puede que fueran de los años 80, seguramente, pues la verdad es que para su época eran un equipo bastante completo, porque realmente llevaban, también es un poco desconocido, pero por lo menos llevaban un montón de cosillas. Si, si hemos visto, por ejemplo, una Washington, pues lleva prácticamente todo lo que lleva una Washington, salvo alguna cosa más, porque en este caso es un equipo que no solo lleva el clarificador, lleva aquí también el Squell, volumen y encendido, el medidor de ROE, lo lleva perfectamente también, un medidor de ROE, cosa que la Washington no llevaba, por ejemplo. Luego tenemos aquí la ganancia de micro, bueno, esta es la ganancia de recepción y esta es la de micrófono, que va al revés que una Superstar. Aquí tenemos un high-low, que es el del cambio de bandas. Esta sería, ahora estaríamos en low, que sería la banda ciudadana, medios, y tendríamos high, que sería altos. Eh, Esto hay que revisarlo, es un equipillo que está para revisar porque tiene sus pequeñas historietas, ¿no? De momento le haremos una buena limpieza y veremos a ver qué reajustes son necesarios hacerle, porque tiene una serie de cosillas, ya lo veremos. Aquí tenemos lo del el medidor de ROE, calibración y estacionarias, filtro, tenemos el ANL por separado y el NB, el Noise Blanker, en otro punto independiente. Esto es para ver la modulación, que esto ya lo tenía la Washington, por ejemplo, y aquí tenemos Charlie Whiskey. Tiene una forma muy peculiar porque este equipo es AM, USB, LSB y Charlie Whiskey. Entonces, si cambiamos a USB, en USB es donde activaríamos Charlie Whiskey, ¿de acuerdo? Y bueno, si queremos volver a LSB, pues hay que bajar a ese modo y aquí tenemos LSB. ¿Veis que cambia de color un poquito? Pues bueno, ahí tenemos el verde y ahí tenemos ese pequeño ámbar. Y bueno, es un equipo bastante curioso, no tiene mucha potencia, lleva el mismo paso final que una Superstar y realmente saca pues alrededor de 12 vatios de pico en teoría según manual y 4 vatios en AM. No lleva FM, pero bueno, lleva su plaquita adicional para el tema de los altos y poco más. Ahora vais a ver un poquito que sí que funciona. Estamos aquí en el canal 19, pero por ejemplo, pasamos aquí y veis que recibe. Lo que ocurre es que yo estoy inyectándole una señal de 100 microvoltios, que equivaldría a señal 9, y debería estar aquí. Y sin embargo la tenemos en señal 3. Pero bueno, al margen de ese pequeño problema que remedio, pues bueno, tiene otro que sería el de este conmutador, porque por ejemplo, si ahora estamos en medios, vale, no falla, pero ahora nos resulta bastante complicado de volver. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Veis? Ya lo hemos perdido. Entonces, bueno, digamos que aquí no oscila y se os puede poner en cualquier frecuencia menos, bueno, y de hecho la frecuencia que se os ponga, aunque sean 28 y pico, luego va oscilando. Pues este fallo del conmutador hay que revisarlo porque no estoy muy seguro si es suciedad o qué es lo que está ocurriendo. Unas veces va y otras no. Sin embargo, el del high sí que funciona perfectamente. Aquí hay un problema y no sé dónde está en el conmutador. O lleva muchísima suciedad o una oxidación, no lo sé. El caso es que resulta bastante complicado el acertar y que cambie a medios. Pero bueno, ya lo iremos viendo, lo vamos a ir desmontando también y yo creo que lograremos hacerlo funcionar. Así que vamos a ir empezando a echarle un vistazo y vamos desmontando carátula y demás cosas.
Bueno, ya tenemos todo desmontado, la carátula por aquí, toda desmontadita, bien, botones y demás que habrá que limpiar, etcétera, bien. Y hemos sacado el conmutador que nos da el mal, ¿no? Lleva su protectorcito antipolvo y luego veis, realmente sí que es un fallo en el conmutador y debe de ser no un fallo de limpieza, sino debe de ser, habrá que desmontarlo entero y verlo por dentro, a ver si lo podemos recuperar. Porque ocurre, ¿veis? Es como si esto llevara como una pestañita que no la engancha de vez en cuando y entonces no consigue moverla correctamente. Creo que deben de ir por ahí los tiros, pero a veces, ¿veis? A veces aciertas, otras no. Es como si moviéramos algo, entonces igual probaremos a limpiar un poquito y si no, pues habrá que desmontarlo o podemos aprovechar, como es un conmutador de doble circuito, a ver si el otro circuito es más fiable y funciona mejor. También podría ser. Entonces, si podemos utilizar el otro circuito, pues perfecto. Con lo cual, pues bueno, tenemos aquí una tarea de momento de limpieza. Y una vez que tengamos esto limpio y asegurado, con todos los mandos bien limpitos y sin problemas de que pueda haber polvo y demás, potenciómetros y todo, pues cogeremos y empezaremos a realizar ajustes. Porque está un poquito sorda. Si con esto no recibe bien, podría ser de señal, pero uno de los problemas es este. Si cambiamos de canal, como podéis ver, al cambiar de canal nos encontramos con que sigue habiendo ahí una señal y ahora estamos con carga. No debería haber absolutamente nada de ruido. Con lo cual vamos a ver qué es lo que podemos hacer y empezaremos con las limpiezas. A ver qué tal va quedando. También hay una restauración que hay que hacerle, que sería esto. De un lado sí que va atornillado, que es este, pero de este otro, pues bueno, habrá que mirar de fabricarle alguna especie de amarre, ya que este plástico pues ha desaparecido el pobre. Pero bueno, iremos arreglando cosillas y restauraremos todo lo que podamos. Bueno, pues una vez que hemos investigado un poquito en qué estado se encontraba esto, bueno, recordaréis que teníamos un problema del interruptor, ¿no? Bueno, pues lo hemos limpiado, casi lo llegamos a desmontar y realmente nos hemos encontrado con que el problema no era el interruptor. Sí, le ha venido muy bien esta limpieza, pero no es el interruptor el problema que tiene esto. Ahora lo vais a ver. Si yo, por ejemplo, le doy volumen, vale, ¿veis? Ahí estamos en 27.205 y ahora, vale, ahí estamos en altos, el 20 de altos, ahora va perfectamente. Ya tenemos el PLL asegurado. ¿Cuál era el problema? Pues muy sencillo, ahora lo vais a ver. El problema que teníamos era el siguiente y lo teníamos aquí abajo. A veces buscando, siempre nos encontramos una avería mecánica. ¿Y cuál era? Este cablecito. Y casualmente buscando, cuando echábamos para adelante esta placa, parece que funcionaba más estable y cuando le echábamos para atrás lo que hacía era empezar a fallar. ¿Qué ocurría? Que este cable estaba cogido prácticamente con pinzas de una soldadura fría, un rabillo muy corto que no atravesaba la placa y hacía un falso contacto, que a veces sí, a veces no. Por eso era el insistir con el interruptor y no había manera. Con lo cual ya hemos encontrado la avería, una pequeña avería mecánica, mecánica eléctrica o electromecánica, como dirían algunos, y ahora ya tenemos el equipo estable, vamos a empezar a hacer ajustes. ¿Cuál sería el primero? El primero va a ser el hacer una prueba para ver qué tal se escucha ahora, tal como está funcionando, y una vez probado a SDR tendremos ya una muestra de cómo está ahora, cuáles son los fallos y empezar a alinear, porque seguramente este equipo se irá de frecuencia. Y habrá que ver los puntos de alineación porque no disponemos más que del esquema teórico y no de un manual de servicio.
Así que bueno, pues habrá que ir averiguando cuáles son los puntos críticos en el oscilador para ir tomando las frecuencias y poder ir ajustando todas las frecuencias de cristal, tanto de VCO, que serían estas, como las de carrier que están aquí. Así que nos queda bastante trabajo, además de las propias limpiezas de interruptores y demás que tenemos por aquí. Así que ya veis que aquí hay bastante faena. Vamos a continuar con todas las mejoras. Vamos a ver una muestra ASDR y seguimos. Vale, ya estamos en la prueba de SDR y ahora vamos a ver qué tal se escucha. Así que probamos lo primero en AM y luego pasamos a lo que sería bandas laterales. Y esta es la modulación tan corrosiva que sale, con la cual vamos a probar cómo se ve. Aquí probamos a ver cómo se intenta arrancar. Estos sonidos hasta aquí, más o menos, tengamos un nivel frecuencia más o menos exacta. Realmente, vale, a ver. Mucho. Vale, más o menos. Por aquí o por aquí, estamos en la frecuencia más o menos adecuada, un poquito más, en 3, esta podría ser la más natural de todas, vale, aquí. Entonces, bueno, vemos que está un poco desplazado, banda lateral se oye mejor, pero no es del todo buena la modulación. Con lo cual vamos a intentar el conseguir que esa modulación, por fin, sea la correcta, y lo primero es la alineación de frecuencia. Vamos a ver en el ESB qué tal va. Vale, eso sería el ESB. Entramos en el ESB. Vamos a ver qué tal. Nos lleva igual, se nos va un poco más abajo. Demasiado. 3, 4, 5. Como mucho 5. Por aquí estaríamos. Yo creo que más o menos. Bajamos. Sí, sería en 5 o 6, más o menos. Un poquito más abajo. 5, 4, 3, 2. No, eso es muy grave. Está totalmente fuera de frecuencia, con lo cual hay que alinearla correctamente. Así que ya sabemos lo que toca. Vamos para allá. Bueno, una vez que ya hemos visto cómo suena originalmente, como nos ha venido, pues bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser lo siguiente y os vais a dar cuenta muy rápidamente. Bueno, ya después de esa prueba hemos hecho un montón de investigaciones, investigaciones que bueno, no se pueden mostrar aquí porque nos llevan mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, pues hemos ido haciendo todo lo que hemos podido, intentar averiguar, intentar recalibrar. Bueno, como veis, por ejemplo, ahora la tenemos aquí desconectada, pero como podéis ver, sí que hemos cambiado algún condensador electrolítico, los más grandes, los más voluminosos, ya sean de filtro o de paso de audio. Estos tres, por ejemplo, están cambiados. Este también, que corresponde a la modulación, al modulador. Luego también se han hecho una serie de cosas. Bueno, aquí ya veis, aquí hay que hacer cambio de todos estos electrolíticos. Ya sea... Tampoco nos hemos encontrado nada especial porque realmente a estos no les pasa nada raro. Quizás una ligera desviación y demás, pero la verdad es que no he encontrado un ESR muy elevado, no he encontrado nada extraño. Entonces, por ahí desde luego no vienen los problemas. Luego más cosas que he intentado averiguar. Por ejemplo, bueno, ya mostraremos en el esquema teórico y toda la información técnica que hemos logrado recopilar, pues mostraremos un poco el mapa de todas las bobinas. Hemos hecho un pequeño reajuste, el cual no nos permitía, en cuanto a recepción, no nos ha permitido hacer grandes cosas, pero sobre todo hemos localizado puntos de muestra de lo que es el VCO
y lo que sería la parte del carrier. Y luego hemos tenido también que compensar un poquito para centrar el equipo, de tal manera que los cristales, como ya llevan una desviación por desgaste, por temporalidad, porque son de hace muchos años, entonces ya nos hemos dado cuenta de que produce a veces desgastes inesperados. Y bueno, aquí tenéis, pues por ejemplo, Carrier, tanto en LSB como en USB. Bueno, creo que es este USB y este es LSB. Pues hay unas compensaciones con unos condensadores, que esto ya lo haremos bien, de momento está provisional porque no sé si serán las capacidades adecuadas. Aquí, por ejemplo, hay dos en paralelo que serían unos 20 picos, si no me equivoco. Y en este creo que hay 22 picos aproximadamente, que es lo mismo, el mismo equivalente. Aquí, por ejemplo, sí que tenemos los tres compensados, tanto AM como USB y LSB. Ha habido que compensar los tres porque no había forma. Sin embargo, en lo que es en la banda de altos, no ha hecho falta hacer esa compensación. Es en esta placa de aquí, al menos de momento. Pero bueno, ya hemos hecho alguna mejorilla. En cuanto a los ajustes de recepción que hemos tocado, no hemos conseguido más sensibilidad de momento. No supera o no es capaz de superar los menos 105 dpm, ya lo veremos en próximas muestras. Y luego también hemos estado pinchando un poco, por ejemplo, a ver, tengo por aquí para poder señalar. Por ejemplo, aquí este es un punto para coger VCO, un buen punto, que esto sería, no recuerdo de condensadores, ya lo veremos en el esquema. Luego también hay un punto en el cual se pueden ver la frecuencia de los cristales, que sería, si no me equivoco, creo que es este. Y en este creo que se veía, no sé si es la tensión de VCO. Aquí podemos ver un poco la tensión según ajustamos esta bobina, por ejemplo. Pero bueno, es un poco relativo. Luego también el punto de medición de carrier, un punto común sería este, para hacer las mediciones y hacer los ajustes. Este condensador, que es el 137, por ejemplo. Y más cosas. Lo del Smitter no lo hemos logrado solucionar, ya iremos viendo a ver si averiguamos el qué. Porque en este equipo yo sospecho una cosa también. Si os fijáis un poco, las resistencias variables sería bueno, igual empiezo cambiando alguna. Llevan como un grado de oxidación muy elevado, entonces igual sería bueno cambiarlas. Entonces, como solo lleva una, dos, esta que no le hemos tocado, que puede que es la que en mejor estado esté, que es la VR14, que es la de vías, esto no lo hemos mirado todavía, que también habría que revisarlo. Y por ejemplo, VR10 están en muy mal estado, VR11 también. Y bueno, las 7 y 8 quizás, bueno, la 7 es la que peor, que es la creo que es ALC, o no, esta es VR7 y esta es VR8. Creo que VR7 es la de ALC y VR8 puede que sea el AMC, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, o el AMC puede que sea VR10 ALC y VR7 AMC, si no me equivoco. Y la VR8, si mal no recuerdo, aunque este mapa ya lo veremos, la VR8 creo que era referente al nivel de modulación, si no me equivoco. Pero esto solo afecta al Smitter, igual que VR2, que afecta al Smitter. La VR1 creo que es algo de Squell, o no, VR3, perdón. Y creo recordar que no hay por aquí ninguna más escondida, con lo cual, bueno, es que tampoco tiene grandes ajustes. Sí que es verdad que estas, por ejemplo, sí que corresponden a la recepción, que sería esta. Esta es para VCO, por ejemplo. Esta es de recepción también, esta que hay aquí. Y tenemos esta y esta para recepción. Esta he visto que tampoco hacía ningún efecto.
Todo lo demás, esto es transmisión, etapa de transmisión. Y bueno, el único que nos queda, pues revisar a ver si averiguamos qué es lo que le pasa al emitter. Si puede ser algo de algún diodo. No sé, hay que revisar a ver porque aquí hay un nivel de emitter un poco extraño. Y bueno, veréis que con los pequeños cambios que hemos hecho ahora vamos a hacer otra pequeña prueba de SDR, que sería la evolución que ha tenido. Y bueno, aparte de que haremos el cambio de condensadores electrolíticos completo y luego posiblemente también el de resistencias variables, pues habrá que rehacer ciertos ajustes y una vez hecho eso, pues podemos ir viendo si responde o no responde el equipo. También hay que revisar la parte del BIAS, a ver si eso está correcto o no, porque al nivel de modulación, luego lo veréis, que pondré ahora la muestra, pues a nivel de modulación puede que todavía le falte algo. También hay que ver la recalibración de tanto de carrier como de VCO, pues porque hay una diferencia entre LSB y USB de tonalidad, que sí, yo soy capaz de centrarla, pero luego se oye más grave USB y más agudo LSB. Entonces, bueno, esa descompensación puede ser que estemos fuera del centro del filtro. Entonces, vamos a ver si logramos encontrar ese centro y podemos equiparar USB y LSB que se deberían de escuchar exactamente igual. Y bueno, luego también tenemos el inventillo que hemos conseguido hacer, que sería que este es lo que sería las orejetas que faltan de tornillería, que serían estas, vale. Pues aquí como nos faltaban, lo compensaremos con esto, que la idea es pegarlo con lotite primero, una vez pegado y seco, rellenar con Araldit y practicarle los taladros con un Dremel, ya que tenemos aquí las marcas. Entonces, bueno, probaremos a hacer eso. Y bueno, con el propio Dremel, una vez hechos los agujeros, le daremos un poquito de... Vamos a hacerle una preforma, pues para redondear y hacerle un acabado un poquito mejor. Pero por lo menos estas chapas, que son ahora bastante endebles, tendrán una pequeña rigidez, y esto les dará ese nervio que les falta, ¿no? No queremos tampoco que el Nural, cuando apliquemos aquí Nural para rellenar, pues solo dependa de Nural. Queremos que además esta chapa le haga ese pequeño refuerzo, ese pequeño cemento armado, ¿no? Podríamos llamar. Así pues nos garantizará un poco más de durabilidad. Si no, si intentáramos hacer con Nural todo tal cual, pues posiblemente sería tan débil que se partiría la primera de cambio. En cuanto apretáramos el tornillo, posiblemente se partiría. Esto le generará cierta elasticidad y al mismo tiempo resistencia, ¿no? Y bueno, por lo demás tenemos ya esto lavadito, no se ha podido lavar más. Lo limpiaremos bien antes de montarlo, pero bueno, es como ya estaba un poco deteriorado, pues es como se ha podido quedar. Y luego los mandos los tenemos aquí todos ya también lavados. Y bueno, será cuestión de cuando tengamos todo este proyecto casi terminado, el que podamos ya el hacer todos ajustes y ver la carátula pues como nos gusta. Así que vamos a ver en SDR cómo va mejorando un poco y luego ya pues, pasaremos a hacer explicaciones del esquema teórico, de la revisión que hemos hecho del amplificador de audio, que además es modulador, en fin, un montón de detalles. Que bueno, lleva bastante trabajo y creo que este vídeo va a ser bastante laborioso. Vamos para allá. Vale, iniciamos grabación y ahora ya es con el equipo más o menos calibrado en cuanto a los cristales con el carrier y el VCO, y esta es la modulación en AM. Pero vamos a ver la mejora que sí que ha habido en lo que serían las bandas laterales, porque es donde hemos notado que ya hemos conseguido ajustar con unos pequeños
pequeños condensadores, pues hemos intentado reajustar y recalibrar, recentrar la frecuencia de los cristales de cuerno. Así que vamos a ver en USB qué tal se oye. Esta es la modulación en AM. Esto sería USB. La verdad es que es una modulación bastante potente. Podemos probar incluso a estrechar el filtro. Aquí tenemos con el filtro de 2,2 más estrechito. Aquí ponemos el estándar, que es de 2,8. Y si pasamos a vamos a decir un Hi-Fi, sería un 3,6, que sería este. Vale. Aquí ya se oyen ruidos extraños. Vale. Lo dejamos en 2,8 y en 2,8 va bastante bien. Aquí, por ejemplo, vale, nada, esto es probando un poquito los anchos de banda, pero no merece la pena el usar tanto ancho de banda. Aquí ha mejorado un montón la modulación con respecto a la prueba anterior. Me refiero a la prueba anterior a la que hicimos al principio, cuando al principio del vídeo observábamos un poco en qué mal estado estaba este equipo. Pero bueno, vamos a ver el LSB, que hay unas pequeñas diferencias de tono. Esto ya sería LSB y más o menos con un centraje ya hecho, la verdad es que se mantiene bastante estable y las modulaciones no son nada malas. Así que, bueno, de momento la parte de centraje del equipo creo que la tenemos ya un poquito equilibrada, porque los cristales estaban fuera de frecuencia. Así que por esta parte ya casi podríamos empezar a hacer limpieza y a montar todas las carátulas, los mandos y demás. Y ya empezaríamos a hacer el reajuste, que ahí tenemos también un ratito de tiempo para ir reajustando y resolviendo algunos de los problemillas que había en el Smithers. Vamos a continuar. Bueno, una vez llegados ya a este punto, pues aquí ya tenemos un poco la parte que ya hemos hecho, que es la parte de condensadores electrolíticos. Como podéis ver, hemos hecho ya todos los electrolíticos. Nos faltaba algún fleco, que era el que había aquí. Esto lo hemos modificado, ahora explico por qué. Aunque esto está provisional, porque estamos todavía pendientes de esos pequeños defectos. Pero bueno, esto lo volveremos a colocar en su sitio, evidentemente. Y lo que vamos a intentar hacer ahora va a ser iremos a por la carátula. Vamos a explicar un poquito. Hemos hecho condensadores y si os fijáis un poco, las resistencias variables también las hemos cambiado. Entonces, con el tema de las resistencias variables podremos el determinar un poco cómo están. Estas sí que parecen con un aspecto antiguo, con lo cual no hay problema. Y estas están provisionales porque no tenía el valor de 20K. Y bueno, veremos a ver si cambiamos todas completamente o las dejamos como están. Tampoco son muchas. Pero quería asegurarme de que las variables no nos estaban generando pues otro problema añadido, ¿no? Y bueno, luego también investigando un poquito con el tema de los ajustes de potencia, sí que os fijaréis que aquí nos falta una ferrita que me resulta difícil de conseguir, pero bueno, la intentaremos apañar, porque esa se me ha partido en el intento. Es lo que puede pasar con las ferritas, mirad, con estos pedacitos, que es lo que queda de los restos de la ferrita. Por aquí aún tenemos condensadores que hemos ido sacando, que estos condensadores sí que eran de la placa de Charlie Whiskey. Estos también están cambiados, con lo cual estos fuera. Estas eran las variables originales, que las comprobaré porque había alguna un poco mal. Se pueden hacer limpieza también por intentar recuperarlas, pero bueno, de momento no las descarto si las consiguiéramos limpiar. Y bueno, más cosas. Aparte que hemos estado investigando el tema del Smithers, el problema que tiene el Smithers de que se queda siempre un poquito levantado con una señal 1 mínimo. Pues bueno, eso es un tema bastante largo de contar porque
Bueno, hemos probado lo primero para que la señal nos llegue al máximo. Hemos eliminado la parte del diodo, que era la que limitaba la tensión máxima, y por eso nos limitaba también la capacidad del propio emitter de llegar hasta el fondo. Entonces la regulación que teníamos aquí era escasa. Con lo cual he suprimido ese diodo, he conseguido que llegue más al fondo, tenemos más regulación, pero por otra parte el condensador que había tampoco es que hiciera un efecto malo, supongo que es un efecto retardador nada más para que la aguja vaya un poquito más suave, un pequeño retardo, tampoco era de una capacidad muy grande, estamos hablando de muy poco, entonces no era algo muy problemático. Y luego, aparte de todo eso, lo que sí que vamos a ver, también hemos estado tocando un poco el problema del emitter. Ahí es que este equipo tiene muchas complicaciones a la hora de ajustar y en la calibración vamos a perder mucho tiempo. Todo lo que hemos hecho también con el tema de intentar centrar en el cristal no ha surtido efecto, con lo cual lo vamos a dejar como lo teníamos planeado, que era más o menos como ha quedado así. Veis que ya estos condensadores ya no están por aquí, en la zona los hemos puesto por arriba, y luego en estos los hemos colocado un poquito mejor por aquí abajo para compensar, de tal manera que ya podemos centrar el equipo. Ahora tenemos capacidad de centraje, lo dejaremos así, aunque tenga un tono ligeramente distinto en la LSB y poco más. Y el problema de los ajustes críticos viene dado por esta bobina, que es la que llega a lo que es digamos, controla no solo el ajuste en el emitter, sino que también controla lo que sería la recepción. Entonces estamos manipulando dos cosas. ¿Qué ocurre? Que para tener una buena recepción y equilibrar, digamos, el ruido de fondo cuando no hay señal, tanto en LSB como en USB, y hacer un equilibrio, estamos en un punto crítico en el cual es difícil, porque o se quedan desequilibradas y con el emitter muy alto, o se quedan demasiado equilibradas y con una recepción muy mala. Entonces esto es una zona un poco crítica de ajustar, la verdad. Ya veremos cómo lo compensamos, cómo lo dejamos más o menos lo mejor posible, y veremos qué es lo que pasa con el tema del emitter. No sé por qué, no hay forma de dejarlo estable. Pero bueno, aparte de esos pequeños detalles, pues bueno, lo de la bobina intentaremos conseguir un modelo igual en la ferrita, y si no, usaremos unas ferritas más pequeñas, y puede que el invento del teflón, encintarlo con teflón hasta conseguir el diámetro correcto, puede que sea un invento bastante curioso y eficaz para compensarlo. También se podría sustituir la bobina, no son bobinas complicadas, pero bueno, por no perder un poco el aspecto original, pues bueno, son a veces cosas que en la manipulación ocurren, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco, no, en este momento, por ejemplo, transmite perfectamente, sin esa bobina, o sea, sin esa ferrita. De hecho, da la máxima transmisión, con lo cual tampoco es un problema tangible, quiero decir. Y bueno, vamos a pasar ya directamente a operar con la carátula, y vamos a ver si hacemos una pequeña reparación de restauración, y ya podemos ver este equipo con su carátula bien puesta. ¿Vale? Vamos para allá. Bueno, pues aquí tenemos la carátula. Visteis, no sé si os lo enseñé, creo que sí, que habíamos preparado una chapita muy fina, de un espesor muy fino, y lo que vamos a hacer es el utilizarla. Claro, lo que hicimos fue, por ejemplo, copiar un poco aquí en este lado los agujeros, pero bueno, más o menos la referencia la vamos a tener más bien aquí, con estos huecos. Entonces, eso ya lo haremos con un Dremel, no hay problema. Entonces, lo hicimos así, la copia, pues vamos a trasladarla así. Luego ya le daremos, lo que vamos a hacer ahora es intentar meterla bien en este huequecito, y la vamos a pegar primeramente con la otite para que se quede bien amarrada, de tal manera que tendremos unas orejetas, y esto será el nervio que le dará cierta rigidez, y en este caso lo vamos a pegar con la otite.
Luego lo que haremos será el aumentar mezcla con Neural. Pero en un principio, bueno, podemos darle aquí o incluso aquí mismo. Si nos deja. Sí. Nos deja perfectamente. Vale. Yo creo que con esa parte. Y si intentamos... Vale, que haya un poco allá abajo. Vale, perfecto. Vale. Pues esto se trataría simplemente de hacerlo así. Intentar que se pegue. Ahora nos pegamos nosotros mismos. Cosa que no debemos. Luego no os preocupéis porque el Neural lo que hará será asegurar y dejar esto mucho más rígido. De tal manera que, bueno, conseguiremos que no nos dé ningún problema en ese sentido. Bueno, aquí ya creo que el cianocrilato creo que ha hecho su efecto. Vale. Más o menos, vale. Retiramos por aquí para que no tengamos problema. Y más o menos, si intentamos hacer un poquito de presión, di que esto ya nos lo deja asegurado. Y una vez hecho esto, el resto ya es bastante más fácil. De tal manera que aquí ya tenemos pues cierta seguridad con un doble pegado, de tal manera que ya no hay problemas posteriores, ¿no? De que entre un pegamento y el otro, Neural es muy fuerte, muy potente, entonces no hay problema. Son pegamentos de esos de mezcla que lo que hacen es hacer aleaciones muy sólidas. En lugar de ser más bien como un pegado, sirven también como relleno, ese tipo de pegamentos. Entonces, bueno, esto nos hará las veces que necesitamos en este caso. ¿Veis? La idea es que se quede esto así, bien agarrado, y simule pues las orejetas que nos faltaban, nada más. Y ahora ya haremos un poquito de mezcla. Aseguraremos por aquí, por estos nervios, estas zonas de aquí, aseguraremos, esta zona de aquí abajo también la aseguraremos con Neural, porque por aquí dentro no nos va a generar ningún problema, pero por dentro, no por la zona de aquí, porque luego lo que hay que hacer es hacer un relleno por aquí, reconstruyendo lo más posible estas orejetas para el alojamiento de los tornillos. También habrá que hacer el agujero de los tornillos, que tenemos aquí un poco la referencia, pues bueno, haremos aquí el agujerillo y más o menos yo creo que no habrá ningún problema. Ahora esto ya está, vamos a decir que pegado, más que pegado, sí, yo creo que sí. Vale, pues vamos a continuar con Neural y luego veremos el resultado. Vamos para allá. Bueno, pues como podéis ver, ya estamos haciendo los apaños de todo el tema este. Ya veis que se ha endurecido todo este era el Neural. El lotite ha pegado muy bien, pero el Neural se ha endurecido perfectamente. Con lo cual ya hemos ido quitando un poco de restos de Neural de esta parte, porque esta parte nos interesa que esté libre para que haga el encaje correctamente. Y bueno, ahora nos quedaría el ir repasando toda esta parte. Tenemos una herramienta en forma de fresa con el Dremel. Entonces lo que vamos a hacer, ahora lo veis. Lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a intentar repasar esta parte, dejarla plana. Y una vez terminado este sector, pues bueno, no utilizo abrasivos o diamante, pues porque para este tipo de cosas posiblemente se embota más, entonces es más conveniente una fresa, pero bueno, no quita que lo mismo tampoco sería una mala idea, ¿no? El utilizar un disco de abrasivo. Pero bueno, de momento vamos a quitar un poquito de masa. Intentaremos dejarlo un poco plano. No es muy relevante esta parte porque luego encajan, digamos, las tapas, pero bueno,
vamos a ir viendo el resultado. Vamos planeando un poquito y lo vamos ajustando un poquito con el Dremel. Bueno, más o menos ya vemos un poquito el resultado aquí. Veis cómo ha quedado. Hemos hecho los taladros también con el mismo Dremel y hemos hecho un pequeño avellanado para el tema de los tornillos, pero eso lo hemos hecho a mano. Lo podemos hacer con un taladro normal, pero le hemos hecho un pequeño avellanado para que los tornillos se queden un poquito más, o parezca que están un poco más hundidos. El caso es que cuando metamos las tapas, estos tornillos no molesten entre las tapas. Es la idea principal. Y bueno, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es probarlo. Así que vamos a montarla y a ver si por un casual funciona perfectamente. Bueno, este botón funciona bien, ¿vale? Estos son virutillas que a veces quedan esparcidas por todas partes. Pues bueno, colocamos aquí un poco todo, bueno, más o menos. Una de las cosas fundamentales es que los botones vayan suaves, pero bueno, eso una vez que atornillemos veremos un poco dicho resultado. Vamos a ver si alineamos con su agujero, y eso ayudará a que todo centre bien. Se nos ha podido ir un poco de alineación, eso sí, pero no lo sé, ¿eh? Igual nos ha quedado mejor de lo que esperábamos. Tampoco lo hemos hecho respetando dimensiones, más o menos aproximado. Bueno, ahora hay que ir atornillándolo bien, porque, a ver, que con tanto cable, pues no nos deja manipular correctamente. Vamos a ver si podemos. Sí, ahí tendríamos uno de los tornillos. Que parece que se nos resiste. Esto es lo complicado a veces, el acertar con el hilo, que no se te caiga el tornillo. Ahora sí, eso sí que va suave, perfecto. Y ahora ya, si tenemos uno, el otro más o menos nos va a ir a la par, espero, y nos dejará montar correctamente. Eso es, perfecto. Hasta aquí más o menos tiene buena pinta. Ya solo sujeto con este está bien. El botón, bueno, esto lo alinearemos en cuanto atornillemos bien el otro extremo, porque, bueno, puede haber alguna diferencia. Vale, esas inercias se controlan precisamente de esa manera. Y sí, este nos vendrá perfectamente, con lo cual con estos no creo que tengamos mucho problema o inconveniente. A ver, este por aquí. Y este por acá. Vamos a ver si las holguras nos dejan acertar. Sobre todo ir buscando siempre el hilo, porque si no podéis hacer un doble hilo, y eso, estas roscas que son tan finas, tan pequeñas, se estropean muchísimo. Entonces, bueno, es uno de los pequeños inconvenientes. Vale, hasta aquí lo tenemos, y ahora habría que ver si este más o menos está alineado o no. Ese se puede apretar un poquito, a ver si esto, vale, ha quedado bien, vale.
Bueno, un poquito duro. Eso le podemos dar holgura. Los botones van correctos. Vale. Perfecto. Hasta aquí el único, vamos a decir, inconveniente es este, que da una sensación de que se queda enganchado. Y habrá que mirar por qué. Pero por lo demás, veis que ya la tenemos bien atornillada, tiene muy buena pinta y esto ya nos permitirá pues tener un equipo más o menos operativo. Así que continuamos con todas las reparaciones. A ver qué tal. ¿Qué tal continuamos con todo? De momento la parte mecánica creo que la tenemos casi terminada. Bueno, después de un montón de pruebas, de averiguaciones, de algún cambio que otro, porque por ejemplo ya hemos terminado ciertos condensadores como este, que lo hemos cambiado también, aparte de todo el recauchutado que ya se hizo, también uno que hay aquí detrás en los conmutadores, pues bueno, se ha intentado mirar todo, absolutamente todo. Bueno, de momento el tema de la recepción creo que lo tenemos más o menos cogido. Y ahora voy a explicar un poco los cambios. Aunque esto lo plasmaremos todo en el esquema, que será más natural de entender y de verlo. Quiero al final del vídeo, cuando ya más o menos tengamos todo casi terminado, sí que me gustaría el hacer un pequeño análisis en el esquema teórico, que nos ayude un poco a comprender las modificaciones, cambios que se han ido haciendo, las partes fundamentales del equipo, porque este es un equipo bastante peculiar. Pero bueno, más o menos tiene una serie de defectos, como puede ser, por ejemplo, veis que lo de la aguja me ha llevado bastante de cabeza, porque realmente, pues bueno, tiene sus cosillas, porque cuando lo tienes, por ejemplo, vamos a cambiar, vale, lo tienes, por ejemplo, en recepción, que no debería de oírse absolutamente nada, se queda en una señal 3. A lo mejor podemos ajustarlo un poco, apurando los ajustes, podemos llegar a dejarlo en una señal de 1, quizás. Aquí en AM tenemos S3, aquí baja un poquito en USB, esto equilibrando además, que es la última bobina, equilibrando la bobina o bobina transformador, que es la T4, la última, que es la que está cerca del smithter, y entonces afecta no solo la recepción, sino que también afecta al smithter. Entonces no hay que buscar la mayor amplitud en AM, sino que hay que buscar un equilibrio entre AM, USB y LSB, porque si no nos encontramos, que es el fallo que ocurre muy a menudo, y me estaba ocurriendo a mí, me ha vuelto muy loco, y es que buscas en AM la máxima recepción, que es una pasada, se oye muy bien, pero luego cuando pasas USB en vacío, cuando no hay señal, se te pone una señal 9, y eso es imposible de corregir. Es imposible de corregir y tocando la zona en la que va conectado el smithter, el ajuste de recepción del smithter viene con esta resistencia, no lleva ningún diodo, esto se lo he añadido yo, para intentar limitarle esa señal de continua que no debería de ser nada, pero que sin embargo está ahí residual. Y esto no lo podemos evitar más que con un diodo. Podemos enlazar dos diodos, pero también nos ocurrirá de que luego en la regulación de la señal, cuando damos una señal 9, nos quedamos sin margen. Entonces, claro, hay que jugar en ese equilibrio en el cual lo dejas lo suficientemente bajo para que luego tengas margen de que una señal 9 la puedas ajustar, que son los 100 microvoltios. He probado de todo. He probado a cambiar este diodo, que lo volveré a conectar otra vez. Este es un diodo 1N4148, pero este diodo, que creo que era de 6, lo cambié pensando que sería el responsable, pues tampoco, no lo era. Me ocurría exactamente lo mismo. Esta resistencia la he suprimido, es la de 5K6, creo que lleva, que es, digamos, en serie con el potenciómetro de ajuste del smithter. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Sustituirla, esta resistencia, por un diodo que lo que hace es
quitarnos al menos 0,7 de ese voltaje de continua que afecta al emitter, nos quita 0,7 y a partir de 0,7 ya empezamos a contar, con lo cual nos facilita un poco el margen. Luego también en la parte del emitter había un condensador con un diodo. Deduzco que el diodo es de protección, también hace una especie de limitador, se puede mantener, porque el diodo dejándolo como estaba, ahora como lo hemos mejorado con este otro diodo, realmente sí que podemos ajustar, tenemos margen, con lo cual podríamos dejarlo. Añadiríamos esto en lugar de la resistencia, podemos añadir esto y la resistencia, lo que pasa es que también nos estamos comiendo el margen de ajuste. La verdad es que es algo, estamos ahí en esos ajustes, pero bueno, ya hemos llegado al equilibrio y ahora tenemos las bandas que están mejor equilibradas, ¿veis? Tenemos una señal 3, esto es AM, señal casi 3 y señal un poquito más baja, el ESB siempre se comporta un poco mejor, pero ya es un equilibrio. Creo que esto parece ser un defecto de estos equipos, pero bueno, habría que ver otros equipos similares que no estuvieran tocados para saber si realmente esto es un defecto o es un problema que no he logrado encontrar todavía. Me da la sensación de que es un pequeño defecto. No sé si tanto es normal o no. Igual debería de ser una señal 1, pero creo que es un defecto de estos equipos. No está muy bien diseñado. La Superstar, por ejemplo, lleva un diodo que lo que hace es suprimir esa barrera. De hecho, esos diodos lo que hacen también es el quitarle sensibilidad al emitter en señales bajas. Bueno, es que son tantas cosas. Son equipos distintos, generaciones también en muchas ocasiones distintas. Y bueno, realmente es muy peculiar este equipo. Pero bueno, y ahora ya lo vamos equilibrando, hemos ajustado todo, parece que tiene mejor pinta. La AM suena mejor y de esto haremos una prueba, que la vamos a escuchar a SDR. AM ya suena mejor, también hicimos cambios pensando que era el modulador. Explicaremos un poco todo en otro apartado sobre la parte de arriba, las zonas fundamentales que hemos ido mirando, pero para que veamos un poco dónde está el modulador, dónde está cada uno de los transistores y luego lo plasmaremos también en el esquema, como ya hemos dicho. Así que bueno, parece que ahora tiene mejor pinta y ahora está funcionando bien. Con lo cual ahí tenemos una señal de 100 microvoltios, una señal 9, perfecto. Bajamos a USB y en USB también tenemos esta señal es con el ruido, pero tendríamos que hacer eliminar lo que sería la propia portadora de sonido que tenemos aquí, por ahí sonará, eliminamos el audio, ya no emitimos más que una portadora y ahora esa portadora lo que vamos a hacer va a ser cambiarla de frecuencia. Al estar en USB, lo que vamos a hacer va a ser subir a 27406 y ahí tendremos la señal 9. Ahí tenemos 27406, vamos a bajar el sonido. Esa oscilación ya no es el kilohercio de inyección, sino que es el propio batido cero de la portadora. Y veis, tenemos la señal 9, con lo cual lo tenemos ajustado y funcionando perfectamente. Así que amigos, vamos a continuar un poco con todo y ya veis que va tomando forma. Veremos también una pequeña prueba SDR para que veáis que las modulaciones ahora están bien, los centrajes están un poquito más equilibrados porque tenemos aquí estas compensaciones. Y bueno, creo que ya va tomando forma y en breves puede estar terminada. Así que vamos para allá. Bueno, pues como podemos ver aquí, pues ya veis que se ha intentado hacer todo lo posible y bueno, para ir viendo un poquito lo que hablábamos del emitter, lo más reciente era esto. Originalmente llevaba este y lo lleva, se puede dejar puesto. Ahora ya con las modificaciones que hemos hecho, esto ya no afecta. Afecta en que atenúa un poquito, pero nos da margen de compensación. Llevaba este diodo, supongo que a modo de limitador o protector del emitter, porque
creo que uno de los defectos de este equipo es que este emitter es muy sensible. Entonces llevaba esto más un condensador electrolítico de 1 microfaradio y se puede volver a dejar como estaba original. Y bueno, por lo demás, pues ya habéis visto la modificación que hemos hecho. Aún es susceptible de ajustar y modificar más, pero bueno, ya iremos viendo un poquito cómo se queda al final. Esto solo afecta al emitter, no a la recepción. Y bueno, para explicar un poquito también el tema de la modulación en AM, que lo veremos luego en el SDR, el modulador es este que es el Q10, un 2 no, perdón, este es Q17, un 2SC 1061. Creíamos que era esto, lo cambié por un TIP 41, que es NPN también, y la verdad es que el problema era el mismo, había una saturación en AM, que se corregía un poco a causa de que había un poquito menos potencia en la parte de altos, en altos se corregía. Pues qué es lo que he hecho también, equilibrar un poco las potencias con estas bobinas. Y aquí por ejemplo con T5, esta T5, T8, T9, luego también tenemos L12, si no me equivoco, L4 y L3, bueno, L3 no afecta tanto, que creo que es, no me acuerdo qué era, si era el armónico o era otra cosa, y L2 también, puede que L2 era el armónico, y toda esta parte sí que afecta a lo que es transmisión. Estas también son añadidas, no están en ninguna parte del esquema, pero bueno, son añadidas por algún motivo. No sé si originalmente o después, pero funciona y te da un poco más de margen de ajuste. Hemos equilibrado ya en las dos bandas y con ese equilibrio el transistor parece que ahora funciona un poco mejor en AM. En bandas laterales ya lo habíamos logrado el corregir todos los problemas a raíz de los condensadores electrolíticos que hemos cambiado todos. Hemos hecho un recauchutado completo y ajustes de AMC, ajustes de LC, etcétera. No da mucha potencia, pero bueno. Luego también lo del emitter, por aquí estaba VR2, que está por aquí detrás. Y poco más que contar. La parte de recepción serían estas, que sería por ejemplo T1, T2. Esta no afecta apenas, no está en el esquema tampoco. No hay mucha variación cuando la mueves. Luego esta sería T3 y luego tenemos la famosa T4, que es la del ajuste crítico, que nos afecta muchísimo en el emitter, en la lectura de emitter. No tanto, sí que afecta en recepción, pero como tiene varias curvas críticas, pues hay que localizar la curva exacta en la cual equilibras en vacío todos los modos, el emitter, y si sin embargo tienes la recepción adecuada. Entonces esta es un poco crítica. Esta, una vez que la ajustéis, no la toquéis jamás. Y ya, si queréis bascular la recepción, hacerlo de las otras, porque si no, perderéis eso os afectará en el emitter y os va a volver locos como me hizo a mí. Y por lo demás, pues la verdad es que no hemos hecho más cambios. También se ha modificado alguna parte de... Ya habéis visto lo de los condensadores que afectaban en Carrier, creo que... No, era en lo que sería la parte de VCO, que eran estos. Estos se han tocado también, pero poco. Se ha podido reajustar más o menos. Y la verdad es que por otro lado, bueno, sí, este sí que se compensó. Este condensador también lo compensamos. Este no hizo falta, con lo cual y esto nos dio el margen suficiente para poder ajustar Carrier. Este no se toca. Y sobre este aún nos quedará un poco el tema de poder ir haciendo esos ajustes de transmisión. Los finales descartamos que estuvieran mal. Al buscarlo el tema del problema de la modulación en AM, pues no era el modulador ni tampoco los transistores. Ha sido un poco un ajuste generalizado que al final nos ha llevado a ese punto ideal en el que el equipo parece que responde bastante bien. Eso sumado a los condensadores, claro. Así que, bueno,
vamos a ver la prueba de SDR, a ver cómo sale ahora. Y esto todavía es susceptible de reajustar VCO un poquito, nada, afinarlo bien, porque por temperaturas, por estar abierto, no llega a coger temperatura, no se refrigera demasiado y eso no le ayuda a tener estable una temperatura. Cuando está cerrado ya la cosa cambia, entonces por muchas horas que lo dejes no es lo mismo que está abierto que cerrado. Con lo cual, pues bueno, lo haremos un pequeño reajuste con un tiempo de templado, luego abrimos para ajustar y cerramos otra vez y bueno, requiere mucho tiempo de ir tocando más cada vez el tema de los condensadores variables. Así que vamos a escuchar SDR y veremos un poco el esquema. Yo creo que ya casi lo tenemos en su punto. Vale, iniciando un poco las pruebas, las grabaciones, pues bueno, vamos aquí experimentando un poco en AM y aquí estáis viendo la modulación que tiene en AM, aunque no lo veis vosotros en pantalla, pero estoy dando en este momento unos picos de 14 vatios, aquí en el canal 20, en 27205, esto es AM, la portadora está en unos 4 vatios, 4,4 y está generando bastante potencia. Se le puede limitar un poquito, se podría bajar según especificaciones, pero bueno, yo creo que ahí la modulación no sale tampoco, bueno, tiene sus pequeños excesos, pero bueno, son corregibles. Si yo, por ejemplo, bajo la ganancia de micro, puedo compensar esos golpes de voz sacando menos potencia. A ver, estoy sacando unos 7, 10 de pico y veis que la modulación ya no es saturada. Entonces, bueno, es simplemente limitar un poquito esa potencia, nada más. Así que en AM sale muy bien, vuelvo a dejar la ganancia completa y vamos a probar USB. Vale, esto sería USB y la verdad es que se ha quedado bastante centradita, aunque todo depende de temperaturas, pero se ha quedado muy centradita, con unos picos de 11 vatios y medio y la verdad es que suena una tonalidad bastante agradable en USB, en este equipo, y vamos a comparar un poco si varía un poco los tonos en el ESB. Vamos para allá. Esto sería el ESB y yo creo que en el ESB va muy bien. La verdad es que va muy fina. Ahí me ha encantado el funcionamiento. Una vez que ya está bien alineado Carrier y bien alineado el VCO, la verdad es que suena muy bien. Hemos conseguido un poquito pues volverla a la vida. Vamos a hacer otra prueba y ahora nos vamos a ir a la otra banda, la banda de altos. Como son cristales distintos, vamos a ver qué tal se ha quedado alineada y qué tal va esa modulación. Vamos al 20 de altos. Una vez aquí en el 20 de altos, pues bueno, aquí tenemos una ligera desviación, como podéis ver en AM, pero bueno, eso es corregible, tampoco pasa nada. Supongo que también se ha enfriado un poquito al desconectarlo y ahora al conectarlo pues está un poquito desplazado. Vamos a ver qué tal sale en USB. En AM vemos que sale bastante bien. Aquí tenemos una potencia media de unos 8 vatios y una potencia de pico de unos 11,9, 11,3 y la potencia de portadora son unos 3,5 más o menos. Aquí tenemos una ligera pérdida de potencia, pero vamos, la verdad es que emite perfectamente, muy bien. Esto es USB, en USB se nota que se ha desplazado un poquito, no sé si porque va cogiendo temperatura o la va perdiendo, mejor dicho. Esto es cuestión de retocarlo un poquito, pero si nosotros intentamos corregirlo manualmente aquí, veis que son unos 30 hercios, tampoco es mucha la diferencia. Así que vamos a ver si subimos 40, vale, ahí también se mejora, unos 40 hercios, está bien. Y tenemos los 12 vatios de pico, que van perfectos, la verdad. Vamos a ver el ESB, qué tal modula. En el ESB, pues parece que va paralelo, por lo que estoy viendo, entonces, bueno,
no, no va mal el centraje dentro de lo malo. Esto lo iremos corrigiendo sobre la marcha. Hay que hacer un montón de pruebas, pero la verdad es que va muy bien. Así que con esto yo creo que las pruebas de SDR están hechas. Vamos a ver un poquito unas pequeñas pruebas de lo que sería el S-Meter y ver un poco en banda lateral cómo se ha quedado descentrada. Una pequeña pruebecita que me gusta mucho y es una cosa interesante para tener en cuenta a la hora de ajustar los equipos. Así que vamos para allá. Bueno, amigos, una vez que ya hemos hecho un montón de cosas, hemos intentado de todo, incluso antes de grabar esto que estoy grabando ahora, aún pude averiguar una serie de cosas y solventé lo que yo creía que ya había, vamos a decir, reparado de una manera un poco, bueno, rudimentaria. Digamos que habíamos compensado lo que pasaba en el S-Meter. Pues, por ejemplo, en el S-Meter teníamos este diodo, que en cierta manera pues puede ser un diodo de protección, pero que también quita un poquito de señal, más el condensador. El condensador no afecta. Afecta a un pequeño retardo de la aguja, pero poco más. Sin embargo, ¿cómo compensé yo el tema de lo del S-Meter, que se quedaba con una señal demasiado elevada? Pues lo estaba compensando y sustituyendo esta resistencia R27, que pone que aquí es de, creo que es 33K, puede que sea, no sé si pone 3.3 o 33K. Es lo de menos, es irrelevante. Me parece que era 3.3 posiblemente. Era de un valor bajo. Pues en vez de darle más resistencia, lo que hice fue meter unos diodos. Al meter 3 diodos, hasta una suma de 3 diodos, uno N40 y uno 48, consigues compensar lo que sí que se pierde, digamos que el exceso de señal. De tal manera que te quedas con el umbral justo para que la sensibilidad del S-Meter empiece a medir. Eso sí, desconectando este diodo. No nos dimos cuenta de un detalle, aunque eso no era la solución, es una solución paliativa, pero no era la solución. ¿Qué ha ocurrido? Que buscando un poco hacia atrás, pues hemos estado intentando buscar a ver qué es lo que ocurría. Por ejemplo, por esta parte, por aquí no había ninguna tensión de más. Por aquí podría haberla, porque al final lo ibas ajustando un poco y compensando con la bobina. Esta bobina es la que ajusta la sensibilidad. Es la última bobina de ajuste de recepción. Y por lo tanto también la más crítica, ya que por el paso de este diodo, en la conversión de este diodo, que es importante, pues no solo envía hacia la etapa de audio, que está aquí, esto ya pasa hacia la etapa de audio, sino que es que además también pasa por aquí a la etapa de S-Meter, de señal. Por aquí retornan todo el tema de potencia, modulación, medidor de ROE. Entonces, lo que hagamos en esta parte no afecta a lo que entra por aquí. Y lo que entra por aquí tampoco nos está afectando realmente en lo que le está pasando a la aguja. No vienen por aquí los tiros. Entonces, hay que dar marcha atrás en el circuito. ¿Qué hice? Pues buscar aquí. Pensaba que sería este diodo. Siempre busco un poco semiconductores, pues porque los pasivos, resistencias y condensadores normalmente, salvo que sean electrolíticos, no suelen ser el problema. Salvo que estén quemados, puede ocurrir infinidad de cosas. Pero realmente es más probable que haya un semiconductor, ya sea un diodo o un transistor. También verifiqué este transistor, me lo daba por bueno también el medidor. Creía que el retorno de tensión venía por aquí. Total que no sabía por dónde me venían los tiros. Al final, curiosamente, me da por investigar un poquito y comparando con otro equipo similar de reciente adquisición, que nos sirvió un poco como conejillo,
pues al final hemos ido comparando un poco niveles de tensión y hemos averiguado que aquí realmente, una vez que sale por aquí la tensión, en este punto no debería de haber más de unos 500 milivoltios. ¿Qué pasa? Que teníamos 1,3 voltios, 1,300. ¿Qué pasa? Que aquí había un exceso. La bobina no tenía la culpa. Otra posibilidad era el transistor, que tuviera la culpa del transistor. Pero todo esto me lleva un poco a mirar y realmente este transistor sí que venía polarizado. ¿Y por dónde viene polarizado? Bueno, la polarización, bueno, aparte de que se excita por aquí por base, todo esto viene por aquí atrás. Entonces, mirando un poco toda esta zona, esta tensión que nos viene de alimentación tiene que venir buscando, vale, viene por aquí, vale, se alimenta por aquí, pero es que esta tensión viene por otra parte. Hay que buscarle ese punto, todo el viaje que hace esta tensión, y hay que dar la vuelta por todo el circuito. Seguimos esta línea, que sería esta, si no me equivoco. Vamos por aquí abajo, es la última línea, y llegamos aquí. Aquí, que al final lo que se detecta, esto es TXRX, un contacto del relé de transmisión-recepción. Estamos por defecto en RX, en reposo, con lo cual seguimos la pista por aquí. Y ahora veréis, a ver, ¿por dónde viene? Sí, exactamente, viene por aquí. Y es que realmente esta alimentación, vale, viene realmente por aquí, vale. En vez de seguir esta pista que va a otra parte, seguimos por el punto central del relé, del contacto del relé, y vemos que esto viene de alimentación. Este transistor, que es el Q18, es el 2SC1419, que está al lado del modulador, por cierto. El modulador, si mal no recuerdo, es Q17, que es este. Y realmente esto coge por aquí alimentación. A ver por dónde, eso es, coge por aquí alimentación, ¿vale? Esto es alimentación de 13 voltios, 13,8. Y por aquí entra alimentación. ¿Qué ocurre? Que aquí tendríamos que tener una tensión. Una tensión determinada, que sería un voltaje de unos 8,5. Comparando con el otro equipo gemelo, teníamos 8,5 voltios. Y realmente este transistor estaba generando ahora 12 voltios. Con lo cual todo el sistema que debería estar alimentado por 8,5 se estaba alimentando con 12,5. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este transistor tenía algún problema. Pensaba también que era el transistor. No era el transistor el problema. La resistencia que hay aquí tampoco es el problema, porque no está quemada. Pero, ¿cuál es el problema? Pues mirad. ¿Cómo funciona una etapa reguladora? Pues un transistor de potencia que deja pasar la potencia, y por la base se le regula la tensión con un Zener. Este Zener, el WZ075, es de 7,5 voltios. Lo que hace es hacer que la base se regule a unos 7,5 voltios, entre 7,5 y 8 voltios. Con lo cual por aquí tienen que salir 8 voltios y estaban saliendo 12,5. Ya hemos averiguado el problema. ¿Cuál es el dilema de todo esto? Que todo lo que llevamos hecho hasta ahora lo hemos tenido que volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque todos los ajustes que hicimos los hicimos con unas tensiones. Y al variar esa tensión y volverla a bajar, todos los ajustes se han ido al carajo. Con lo cual, algunas de las modificaciones que hemos hecho, pues las hemos tenido que volver hacia atrás. Sobre todo las de los condensadores de lo que era la parte del VCO. Pues bueno, al final no ha sido tanto, pero ha sido un condensador. En el carrier también nos ha afectado. Yo pensaba que carrier no le afectaría, pero le ha afectado un poco.
y en la parte de, creo que era en USB, he tenido que modificar. Y he modificado, bueno, la modificación que hice la he tenido que deshacer y volver a dejarlo como estaba. Es decir, gran parte de los desplazamientos que sufría este equipo no era culpa solo de los cristales, sino que también estaba sobrealimentado con una tensión más elevada. Entonces, claro, aquí estamos generando un problema. Porque si veis aquí, esta alimentación se reparte por aquí, va a muchas zonas. Por ejemplo, aquí hay una parte de la N315, creo que es el amplificador de audio. Pues alimenta al amplificador de audio. Luego también, por otro lado, repartimos por aquí y se nos va a otro lugar, o a otros lugares, mejor dicho, si os fijáis. Aquí alimenta el apartado de todo el tema del PLL con la conmutación de todos los canales, los saltos de frecuencia. Bueno, luego también si seguimos esta misma pista por aquí, subimos por aquí, veis que hace un recorrido también que el mezclador también lo está alimentando con esto. Aparentemente no alimentaba más, pero por ejemplo, a ver, que aquí ya he perdido la pista. Si seguimos por aquí, ajá, vale, aquí alimenta hacia el mezclador y de aquí aún se reparte por aquí, baja por acá, vale. Aquí ya se pierde. En un principio solo alimenta esta parte, porque esta otra, por ejemplo, esto es ahí que hay un 7806 que yo suponía que al VCO o al carrier no le habría afectado, y sí que le afecta. Al parecer sí que le afecta. Este 7806, que no varía para nada, sí que alimenta varias zonas, y si no me equivoco, una de esas zonas, a ver si seguimos por aquí, vale, alimenta ahí. No sé si en alguno de estos puntos también hay una unión, luego también va por aquí, alimenta esta zona de recepción, bien. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Luego, si os fijáis, aquí hay una alimentación de 7,5 voltios, que suele ser la apropiada para todo esto, que eso es el VCO, ese bloque es el VCO, con lo cual ese bloque viene aquí, ¿veis? Por eso hay que ver un poco que en el VCO sí que afectaba, con lo cual he tenido que retocarlo absolutamente todo. Y en Carrier nos ha afectado un poquito. Yo pensaba que no afectaría, pero algo estaba desplazado. Así que he deshecho una de las modificaciones, que era la de USB, que era la única que tuve que hacer. El ESB estaba correcta. Pues bueno, se deshace, se vuelve a poner el condensador apropiado que llevaba y vale. Y no hay ningún problema. Y hemos rehecho todos los ajustes, aún nos queda alguno por hacer, sobre todo la calibración del smitter. Todavía aún queda un fleco en el smitter en el cual, pues por ejemplo, no llegamos a ponerlo a tope. Por ejemplo, no nos llega una señal 9 con 100 microvoltios, no llega el potenciómetro de calibración, no llega al máximo, a 9, con lo cual necesitamos un poquito más. Porque si compensamos de lo que es la bobina de ajuste de recepción, damos más recepción, pero por otro lado también la tensión mínima la subimos y no nos interesa. Entonces estamos ahí en un punto crítico en el cual pues habría que tener mucho más margen. Una de las soluciones, ¿cuál es? Soltar este diodo. Este diodo que, bueno, en cierta manera tampoco tiene mucho sentido, no sé por qué lo lleva puesto, pero bueno. El equipo gemelo lo lleva, entonces puede que fuera otro pequeño fleco que podríamos intentar buscar, pero bueno, de momento el equipo lo tenemos ya bastante casi terminado, y lo único que nos quedaría sería una prueba de SDR. Más cosas que hemos hecho aquí, bueno, ya sabréis pues que la zona de Carrier, aquí se hicieron unas modificaciones que se han deshecho. Simplemente era el cambio. Cuando estos cristales empiezan a tener un desplazamiento un poco anómalo, que ya tienen su desgaste de muchos años, pues una de las soluciones es al lado del condensador variable tenemos estos condensadores que son de 40 y me parece son 47 picos, creo que sí.
pues lo único que hacemos es, digamos, intentar bajar o subir esa capacidad. En este caso la llegué a bajar para llegar a tener ese margen. Y si no, si veis que no os da y os estáis pasando hacia abajo, lo que tenéis que hacer es subir y duplicáis. Bueno, duplicáis, o en vez de 47 añadís un condensador en paralelo de unos 10-20 picos y vais probando. Entonces, esta es otra de las soluciones cuando hay desgaste de los cristales. En este caso, estos, lo que yo creía que era desgaste, era sobretensión. Entonces, se ha deshecho esta modificación. Luego ya en el bloque de lo que es el VCO, pues sí que es posible que tengáis que compensar. En este caso solo he deshecho una de las modificaciones, de la que sería la parte de bajos, de medios, mejor dicho. En la parte de medios sí que estaban desgastados, los cristales que eran de altos no llevaban desgaste y simplemente ha sido reajustar y listo. Pero os puede tocar que haya que compensar añadiendo alguna capacidad. Puede que haya que quitar capacidad y eso sí que entraña pues el que has de sacar el que lleva y poner uno más bajo, pero cuando es aumentar capacidad simplemente podéis jugar a poner en paralelo otros condensadores, simplemente. Con lo cual eso era otra de las cosas que le pasaba. El resto ya han sido también, bueno, hemos cambiado resistencias variables de ajustes porque muchas de ellas estaban oxidadas. Posiblemente no eran el problema, pero bueno, eran viejas, las hemos cambiado, sin más. Y creo que más cosas, hay muchas cosas que nos han llevado un poco a errores que al final los hemos conseguido sacar, como por ejemplo lo del Smitter, porque no pensaba que sería una cuestión de alimentación, sin embargo es una avería que esconde pues un fallo de alimentación, un fallo de los reguladores. Así que hay que revisar esas tensiones, es muy crítico, sobre todo las tensiones en VCO y Carrier, pues porque pueden hacer variar la frecuencia del equipo. Así que bueno, yo creo que con esta pequeña explicación creo que ya es más que suficiente. De aquí no hemos tenido que tocar nada, más que todo tema de reajustes. Sí que se le ha hecho los condensadores electrolíticos, por supuesto. Eso no quedaba más remedio, había un desastre ya en los condensadores, con lo cual le ha venido muy bien y de hecho le ha ayudado también a que suene mejor, con lo cual eso también se nota. Y poco más que contaros. Lo único es ya el que podamos ver la prueba de SDR con todo el equipo ya recalibrado. No la he puesto antes pues porque me he dado cuenta en este momento, ¿no? de que estaba a punto de hallar la solución y creo que ya la hemos hallado de la manera más correcta posible. Así que amigos, vamos a ver qué tal la prueba de SDR, qué tal se ha quedado más o menos ajustada, porque esto lleva tiempo y pruebas y a temperarla y otra vez y bueno, veremos cómo queda el ajuste. Ahora vais a escuchar cómo se oye, centrada, con las bandas laterales bastante equilibradas, creo yo. El tono se ha mejorado. Había un fallo de tonalidad en LSB con respecto a USB, que era más aguda LSB. Ahora parece que tiene un equilibrio de tonalidad, lo cual significa que bueno, todos los arreglos han surtido su efecto. Vamos para allá, vemos el SDR y yo creo que estaremos ya a puntito de terminar el vídeo, que creo que nos ha quedado bastante largo, pero que como ya sabéis siempre espero que os guste. Vamos para allá. Como un pequeño anexo de ampliación, quería añadir unos pequeños detalles. Y bueno, esto aunque no aparecerá en el vídeo en sí, en las grabaciones, esto ha sido a posteriori, entonces no va a aparecer esta modificación porque es posterior a todas las escenas del vídeo, pero sí que solucionando un poco al hilo del problema de lo que era el propio Smitter a la hora de transmitir, porque claro, hemos solucionado. Bueno, vamos a mostrar las dos modificaciones. Una, que es la de que nos quedamos sin recorrido a la hora de transmitir. O
o sea, de recibir, perdón. ¿Qué resistencia hemos modificado? Vale, pues la R27. Esta R27 la hemos modificado y lo que hemos hecho por no modificar el circuito en sí es una, vamos a decir que es una modificación desechable y muy fácilmente, de tal manera que retiras una resistencia y se queda como estaba originalmente, que es esta. Aquí pone que es 3,3K. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto en paralelo una de, si no me equivoco, 2,2K, 2200 ohmios. Al poner en paralelo por el circuito una de 2200 ohmios, pues lo que hacemos es dar más señal al emitter, con lo cual en recepción aumenta y tenemos un margen de maniobra que nos permite llegar a la señal 9, con lo cual eso ya está corregido. Eso por una parte. Luego tenemos en el lado de transmisión, esto, lo que hagamos aquí ya no afecta en el lado de transmisión, sino que nos viene retornado por aquí. ¿Qué pasa? Que este diodo sí que afecta tanto en recepción como en transmisión. No lo hemos querido quitar por conservar y preservar el origen, y lo que hemos hecho no solo compensar aquí para la recepción, sino que además lo que hemos hecho para compensar la transmisión, pues si seguimos la pista nos lleva hasta aquí abajo. Y al venirnos hasta aquí abajo, vale, tenemos que ocurre lo siguiente. ¿Dónde podemos sacarle un poco más de señal? Pues si veis aquí, claro, no podemos modificar el circuito de, porque también afecta. El circuito de lo que es el medidor de estacionarias, tampoco podemos modificar esto porque tienen que ser equivalentes, 470, 470, 220, 220, para que tanto la directa como la reflejada sean iguales. De hecho, esto es un potenciómetro de doble cuerpo, son dos potenciómetros manejados con el mismo eje. ¿Qué es lo que pasa? Que esto ya es una cuestión de que VR10 nos quedamos sin señal suficiente. VR10 en este caso lo que sí que nos ajusta, si mal no recuerdo, sí, exacto, VR11 es ALC, aquí no hay problema porque esto solo toca el LC, pero lo que es referente al emitter es VR10, que lo que sí que hace es modificar la señal de transmisión. Como usa la misma detección tanto para el medidor de estacionarias como para luego sacar un nivel de potencia, pues esto se queda corto. ¿Dónde tocamos? En la calibración también nos viene justo, no podemos llegar al punto de calibración. ¿Dónde podemos tocar? Si tocamos aquí, mal. Pero, sin embargo, nos encontramos con que hay una resistencia que pasa por todos. Y es esta. Es más, nos afecta hasta incluso la modulación. Ajustamos modulación y esta resistencia también afecta en el circuito. Con lo cual, este 2K2 lo que hacemos es modificarlo y bajarlo para que salga más señal. De tal manera que tenemos margen de regulación en el emitter, en el lado de transmisión, ya sea para el ajuste de calibración en estacionarias, en lo que sería el medidor de estacionarias, como en la potencia que cuando transmitimos nos indique un nivel, una referencia de potencia, que sería esta, VR10. Entonces, teniendo esto en cuenta, esto ya lo ajusta. En la modulación, pues bueno, como una vez tocado esto, afectaría en modulación, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues simplemente reajustar VR8, nada más. Y ahí ya no hay ningún problema. Con lo cual esta pasa a ser 150 ohmios. Vamos a verlo en el circuito, y ahora lo veréis, que en el circuito está bastante claro. Aquí, por ejemplo, en este caso nos hemos encontrado una cosa, y es que hay diferencia con el esquema teórico. Y en el esquema teórico, como podéis ver aquí, esta sería la de 2K2 referente a lo que es la transmisión. Está entre el conmutador de lo que sería estacionarias con el conmutador de modulación. Está entre medio. No está, digamos, a la salida. Entonces, puede que está puesta, pero afecta a más cosas de las que parece. Porque está entre medio y no después del conmutador de
de lo que sería de modulación, técnicamente. Pues bueno, ese es el dilema. Pero bueno, por lo demás, lo que hacemos, metemos aquí paralelamente, sin deshacer esto, que es el origen, pues metemos una de 150, bueno, en este caso hemos metido 100 ohmios, que hemos bajado un poquito más, 100 ohmios, podemos meter menos, según veamos. Aquí tenemos 100 ohmios y lo que hacemos es hacer que esta prácticamente se anule, porque el paralelo de 100 con 2200 pues es siempre inferior a 100. Así que tenemos más o menos unos 100 ohmios y hemos conseguido más señal para poder reajustar. Con lo cual esa parte la solventamos. Y ahora, si vemos también la otra parte, visto por aquí, os acordaréis que por aquí estaba, este es el potenciómetro, estos 3 puntos son el potenciómetro de ajuste de lo que sería el smíter en recepción, pues aquí era donde estaba la resistencia de 2K2. La resistencia, digamos, no, mejor dicho, de 3K3, la de 3300. Entonces, esa de 3300, lo que hemos hecho es reducirla. Paralelamente le hemos puesto a 3300 una de 2200 y sabemos que la resistencia resultante va a ser inferior a 2200. Con lo cual estamos haciendo que en el smíter tengamos un poquito más de señal. Y ya es cuestión de compensar un poco. No afecta demasiado a las bajas señales, entonces no nos eleva demasiado el nivel mínimo del smíter, como nos estaba pasando antes. Antes teníamos demasiado nivel crítico, era por otro problema, pero una vez solucionado eso, pues tenemos este otro. Que lo que nos ocurre es que cuando recibimos, pues no podemos ajustar una señal 9. Con 100 microvoltios, que sería señal 9, pues el smíter no llega, se queda en un casi 8. Entonces de esta manera tenemos margen de maniobra y podemos reajustar con bastante margen de más en lo que sería la señal 9. Y ya lo tenemos solucionado. Entonces son pequeños detalles que pueden compensar pues esos pequeños errores que tienen estos equipos. Ya sea pues por, no sé si, yo creo que ya no es una avería, esto ya no es buscar una avería que no encontramos, sino que pueden ser, pues bueno, desviaciones de porcentaje de componentes, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, derivas que pueden tener con los años, no lo sé. El caso es que con esto lo compensamos y no estamos dando ningún problema al equipo ni estamos dañando nada con esto en el equipo. Es algo muy sencillo, muy fácil y simplemente es modificar un poquito esos valores y ya está, no pasa nada. Era simplemente hacer este pequeño anexo, así que con esto ya continuamos. Vale, ahora lo que vamos a intentar hacer, tenemos todo conectado, tenemos radio test, que lo ponemos ahora enseguida. Luego tenemos el equipo, lo tenemos en el canal 20, en 27.200, sería 27.205, y que es la parte central. Y lo que vamos a hacer es inyectar una señal y vamos a ver tanto en AM como en banda lateral una señal de lo que serían, ahora estamos viendo lo que sería una señal que es bastante sensible el smíter, una señal de, en este caso, 100 menos 100 dBm, que eso sería el equivalente a unos, si lo miramos un poquito, podemos verlo en microvoltios, serían unos 4,471 microvoltios, pero lo vamos a ver en dBm. Y luego una señal 9, vale, vamos a hacer la prueba con una señal 9 para que sea un poco más real, ¿no? Y vais a ver un poquito lo que es tener, digamos, el equipo más o menos centrado. Vamos a ver en AM lo que sería o lo que supondría, vamos a bajar el volumen ya vemos ahí un poco en la señal, vamos a darle 100 microvoltios. Esto sería una señal 9. En este caso parece que no tenemos esa señal 9 total. Vale. Ahí nos ha perdido un poquito el smíter.
Pero bueno, eso es compensable. El equipo también queda con el Smitter, es un poco duro. Lleva el diodo que lleva aquí encima, la verdad es que viene de serie y genera muchos problemas. Esto nos quita mucha capacidad de regulación de señal. Entonces, bueno, por suerte o por desgracia es normal. Se le puede conseguir un poco más ajustando una resistencia, pero bueno, es un poco relativo. Pero bueno, aparte de todo, vamos a suponer que, bueno, pues ahí tenemos una señal 7. Vale, pues tenemos una señal 7, no os preocupéis. Pues con esa señal 7 vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Si tenemos ahí una señal 7, que debería de ser 9, ya lo sabemos, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser banda lateral. Pasamos a banda lateral. En banda lateral sabéis que esto no es el equivalente, veis que ha bajado esa señal. Pero, sin embargo, lo que hay que hacer es desactivar la modulación. Desactivamos modulación, ya no tenemos modulación, solo hay una portadora, y con la portadora vamos a variar la frecuencia. En este caso estamos en USB. Si en USB subimos 1 kHz, lo que tenemos es otra vez esa señal 7, ¿veis? Esto significa que lo tenemos centrado. Y ahora, si lo que hacemos es irnos a LSB, ahí no tenemos señal porque estamos 2 kilociclos fuera. Esta es la forma en la que se ajusta el Smitter. En el centro en 205 no es, pero sin embargo, cuando bajamos a 1 kilociclo más abajo, en 204, ahí lo tenemos. Señal 7, ¿veis? Esto significa que la tenemos prácticamente muy bien centrada, lo que significa que es una muy buena señal. Simplemente quería hacer esta prueba para que vierais pues cómo funciona y cómo va. Así que con esto ya casi podemos dar por finiquitado digamos, la restauración de este equipo, y ya solo nos quedan un par de flecos, que es el tema de los tornillos. Los iremos repasando con un macho de roscar de métrica 3, y con tornillos nuevos se quedará como nueva. Prácticamente el único es ese pequeño defecto del Smitter, pero es un defecto que es corregible, es que es un poco relativo. Depende mucho de recepción, depende mucho de ese diodo que lleva entre medio, que yo por mí creo que no debería de llevarlo, hace una limitación demasiado alta y hace que todos los ajustes pues estén demasiado altos. Pero bueno, por lo demás son pequeños flecos que prácticamente están ya más o menos resabiados. Así que vamos a pasar ya a las conclusiones finales, y ya estáis viendo que el equipo está funcionando muy bien. Si tenemos suerte, igual podemos hacer una pequeña prueba de recepción, a ver si tenemos pues un momento de propagación en el cual pues podamos escuchar cosas. Bueno, y ya para finalizar con toda esta movida, bueno, sí que se le ha hecho una pequeña modificación que no ha influido en el Smitter, como podéis ver, ¿veis? Estamos en FM, ahora estamos con carga ficticia, esto es en USB y esto es LSB, con lo cual, con toda la ganancia y demás, el Smitter ya no hace esas cosas tan raras. Pasamos a modulación, vale, eso es normal. Tema de estacionarias, vale, todo correcto. Con lo cual, pues bueno, el filtro funciona, vale. Bueno, en este caso, como no es AM, ahora sí que actúa el filtro, perfecto. Y aquí tenemos el cambio de altos a bajos. Bueno, pues parece ser que todo funciona. Como podéis comprobar, el Squall funciona, el clarificador también nos ha funcionado perfectamente. Más cosas, el tema de la ganancia de recepción que está aquí, también nos quita recepción, como podéis ver en el Smitter. Lo veremos un poco más en el propio, con la propia antena, pero bueno. Y bueno, ¿qué más os puedo contar? La verdad es que es un equipo que nos ha tenido bastante en vilo.
la verdad sea dicha. Todo hay que decir que al final, pues bueno, nos ha costado bastante. Ha habido que sufrir un poco con él, pero bueno, ha merecido la pena. Y la verdad es que funciona bastante bien. Vamos a probarlo un poco con antena y ya sería para finalizar. Así que vamos a ver si escucha algo. No creo que sea un día propicio para todo este tema de propagación, pero bueno, yo creo que algo nos ayudará. Veis que ha aumentado la señal. Si yo ahora le quito radiofrecuencia, vale, va todo perfecto. Así que si intentamos hacer un escaneo, vamos a ver. Algo quiere oírse. Pero no parece haber esta noche nada relevante. Ahí tenemos algo. En el canal 12 a veces suele haber algo. Pero bueno, básicamente vamos a ver si acaso, para finalizar un poquito, lo que sería con carga. Vale, ahí. Ahí ya nos baja el ruido y podemos probar a transmitir por ver un poco la modulación, por ejemplo. Vale, esto es banda lateral. Hola, hola, hola. Ahí va bastante bien el emitter, entregando su potencia. Así que más que suficiente. Esto sería M. Sí que es verdad. Veis que la aguja va al revés. Tiene, como dice un buen amigo, picos negativos en lugar de picos positivos. Y bueno, por lo demás podemos probar también, por ejemplo, modulación. Aquí mide nivel de modulación. Hola, hola. Ahí excedemos la modulación. Más cosas que se pueden probar. Por ejemplo, el tema, esto sí que es otro pequeño, bueno, dilemilla, que no podemos subir más, ¿veis? Para llegar a la calibración. Nos falta nivel, pero nos mide ahí un 1,5. Bueno, eso es una cosa que también se puede investigar, tema de reajuste de la calibración, que también hay una calibración, pero no sabemos por qué a la hora de calibrar no tenemos un margen de potencia adecuado. Pero bueno, eso es todo también un poco pues subsanable, ¿no? Y alguna cosilla más que se pueda destacar, pues la verdad es que lo de los filtros ya lo hemos visto. Y nada, ya veis que el equipo es muy sencillo, se ha podido restaurar completamente. Los tornillos se podrán colocar los más o menos parecidos a los originales, que serían estos, unos negritos muy chulos. Pues ya he comprado un chaquetico para poder hacer estos recambios. Y bueno, aparte de esto, pues esos pequeños flecos a la hora de que en la calibración no da de sí el emitter, y luego claro, eso provoca que lo tengamos un poquito descalibrado en este punto, ¿no? Ahí da un poquito excesivo cuando realmente es un 1,1. Tendría que estar mucho más abajo. Pero bueno, es un problema que tampoco es gran cosa, y por lo demás el equipo está perfectamente restaurado. Así que amigos, lo único que puedo decir, agradecimientos a un amigo que nos donó este equipo. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un buen regalo y lo hemos podido restaurar y se ha quedado
perfectamente funcionando. Así que amigos, con esto yo creo que ya despido el vídeo. Nos vemos en la próxima y espero que os haya gustado. Hasta luego amigos.